tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la materia Organización y Métodos. Soy la profesora Isabel García, en la cual les va a acompañar en este trimestre y vamos a ver el día de hoy lo que es el tema de la organización y la estructura organizativa pertenecientes al módulo 1 de dicha materia. Entonces vamos a comenzar con lo que es eh, el plan de evaluación. El plan de evaluación está compuesto por tres módulos. El primer módulo que va a ser evaluado el día de hoy puede ser, vamos a hacerlo con tenía que estar conectada, espero que se conecte para hacer una pequeña evaluación. Y también, pero si no nos colocamos de acuerdo en la semana para desarrollar un examen oral virtual y también un trabajo sobre organigramas. Eso sería el trabajo escrito. El módulo 1 está dividido en dos evaluaciones. Luego vamos a tener el módulo 2 y el módulo 3. ¿Ok? Entonces, bueno, comencemos con la materia como tal. Vamos a comenzar diciendo qué es la organización. Según la American Marketing Association, la organización, cuando es utilizada como sustantivo, implica la estructura dentro de la cual las personas son asignadas a posiciones y su trabajo es coordinado para realizar planes y alcanzar metas. El diccionario de la Real Academia Española es una de sus definiciones. Menciona que la organización es una asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función a determinados fines. Entonces, teniendo en cuenta y complementando las anteriores propuestas, se plantea la siguiente definición de organización para cada uno de los siguientes casos. Como entidad y como actividad. Como entidad. Como entidad, una organización es un sistema cuya estructura está diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas logren determinados fines. Por ejemplo, una organización sin fines de lucro, es decir, una ONG, o con fines de lucro, como es una empresa. Como actividad, la organización es el acto de coordinar, disponer, ordenar todos los recursos humanos, financieros, físicos y las actividades necesarias de tal manera que se logren los objetivos propuestos. Por ejemplo, la organización de una empresa para que ofrezca productos de valor y sea competitiva en el mercado, o la organización de un evento para el lanzamiento de un nuevo producto. Entonces, estos son los conceptos de organización. Pero vamos a hablar de lo que es en donde estamos, la organización y métodos. La organización y métodos, conocida como la OIM, es una función especializada conformada por un conjunto de técnicas que tienden a aumentar la eficiencia en los sistemas de información, procedimientos administrativos y el control de operaciones dentro de una organización. ¿Cuál es su importancia? La importancia de la organización y métodos a través de la aplicación de diferentes técnicas permite simplificar los procesos en los sistemas administrativos, procurando ahorrar en tiempo, energía, materiales y movimientos, logrando, por lo tanto, mayor eficiencia en la operación del sistema. Algunos autores dicen que son técnicas de simplificación del trabajo. La organización y métodos nace mucho antes que el estudio de los sistemas de información computarizados. Desde el inicio de la administración científica, la organización y métodos se encargaba del estudio de los sistemas de información de las organizaciones. El desarrollo de la información computarizadas no excluye ni elimina el estudio por parte manual de los sistemas de información. Muy por el contrario, un sistema de información computarizado que no se ha desarrollado en forma armónica con la parte manual que lo alimenta y la cual proporciona información no puede funcionar eficientemente. Es decir, los sistemas, bueno, ahorita hacen muchísima ayuda a la hora de hacer una organización en una empresa, de hacer los manuales, etcétera. Pero los sistemas también se basan, ya ahorita pues está todo está computarizado, pero esos sistemas siempre se basaron en algo que no era, que cuando no existían las computadoras, era algo que se hacía de forma manual. Entonces, algo de forma manuscrito.
y se llevaban todo lo que eran los procesos a través de manuales físicos. Entonces, una tiene que ver con la otra. No hay que desestimar lo que está manuscrito porque ahorita los sistemas informáticos dependen de toda esa información que se llevaba manuscrita y que se hacía desde la antigüedad. Entonces, es muy importante. ¿Por qué diríamos que es importante con las propias palabras la organización y métodos? Porque no es lo mismo llegar a una empresa y tener un manual, tener los procesos eh, ya identificados allí, a estar entrenando al personal sin nada escrito, perdiendo muchísimo tiempo, porque precisamente lo que significa es la organización, es optimizar el tiempo, optimizar los procesos, de manera de que todo se lleve de forma eficiente y adecuada. Funciones que integran la organización. La organización hay varios tipos de organización. Está la Lean New Staff. La organización Lean Staff se trata de un modelo organizacional que se basa en la combinación de dos estructuras organizacionales, la estructura lineal y la estructura funcional, para el máximo aprovechamiento de las ventajas y desventajas de cada una de estas, permitiendo que las empresas desarrollen una estructura organizacional más completa y compleja. De esta manera, ambas estructuras coexisten mientras la estructura lineal establece una autoridad de línea donde los superiores supervisan a los subordinados mediante el principio de escalonamiento, es decir, bajo un orden jerárquico. Quiere decir lineal es jerarquía. Por ende, con este tipo de organización Linio-Staff, la autoridad prevalece como una línea de mando única, pero a su vez cada área recibe la asesoría y apoyo del personal llamado staff, trabajando mancomunadamente ambas estructuras organizacionales entre sí. Posee una estructura organizacional que combina la estructura lineal con la funcional, pero predomina la autoridad de mando en la estructura lineal. Coexisten las líneas de comunicación formales con las líneas directas de comunicación, mientras que la estructura lineal establece una comunicación formal a través de superiores y subordinados. También se generan mecanismos de comunicación directa que conectan la gerencia en línea con la personal de staff. Hay una separación de roles entre ambas estructuras. La estructura lineal está conformada por los cargos gerenciales y sus debidos roles, y la estructura funcional por el personal de apoyo y asesoría especializada, y sus funciones se limitan a ello. Por ejemplo, aquí en este pequeño organigrama, en esta estructura tenemos, porque esto es un organigrama, tenemos la dirección. De la dirección hay una jerarquía que va hacia lo que es servicios finales, servicios intermedios y el departamento de atención al medio ambiente. Pero ¿qué pasa? Estos tres departamentos tienen una parte de asesoría mediante staff, que es la asesoría y la planificación. Estos dos departamentos son asesores de estos tres departamentos que están abajo. Y pueden en algún momento reportarle a la dirección, pero pueden no reportar como un mando, sino como también hasta como un asesor. Ahora, funciones que integran la organización. Tenemos continuamos con las funciones, que es la organización formal, que es el mecanismo o estructura que permite a las personas laborar conjuntamente en una forma eficiente. Cada miembro puede contribuir en forma más eficiente con su trabajo para la conservación del objetivo primordial. Y la organización informal es la resultante de las relaciones individuales y colectivas de las personas ante la organización formal. Un tipo de organización informal se puede observar en 5 niveles. La organización informal total, considerada como un sistema de grupos relacionados entre sí, constituida en grupos mayores de opinión o de presión sobre algún aspecto particular de la política de la empresa. Grupos informales fundados en la similitud de labores y relacionados más o menos íntimamente. Y grupos pequeños de 3 o 4 personas relacionados íntimamente, individuos aislados que raramente participan. Es lo que podríamos llamar coloquialmente en una organización, para esos grupos informales, podríamos llamar lo que se llaman teams. Ahora, que son equipos pequeños informales dentro de la misma
Porque una cosa es la departamentalización, que lo vamos a ver más adelante, y otra cosa es un grupo pequeño informal que se reúnen con un mismo objetivo, con una misma finalidad. Organización funcional es el tipo de estructura organizacional que tiene como base el proceso de especialización o de división del trabajo. Por ello, reúne en un solo departamento a todas las personas que realizan una o varias tareas relacionadas que se denominan funciones. Ante todo, la organización funcional tiene como fundamento el principio de la división del trabajo, por lo que se estructura formando grupos funcionales o departamentos. Cada departamento reúne un conjunto de empleados que se dedican a una labor específica o varias relacionadas como finanzas, contabilidad o tecnología. Este grupo de empleados está a cargo de un supervisor o gerente. Tenemos la organización lineal. Es una organización simple y de conformación piramidal, en la que cada jefe recibe y transmite todo lo que sucede en el área. Se caracteriza porque las decisiones se concentran en una persona, quien tiene la responsabilidad básica del mando. Es una sola persona quien asigna y distribuye el trabajo a los colaboradores. Generalmente se da en pequeñas empresas y en la milicia. Hablemos un poquito de lo que son los comités. Los comités o comisión es un órgano directivo de un partido político o de unas secciones, órgano representativo de los trabajadores de una compañía o centro de trabajo para la defensa de sus intereses. El comité está conformado por varios empleados que tienen el objetivo de velar por el bienestar de sus compañeros. Para esto, son elegidos por un grupo de profesionales de la misma empresa, con el fin de representarlos, así como se ha convertido en una alianza fundamental para todos en general. Hablemos de lo que es el comité de empresas. De la misma manera, no podemos olvidar que también existe lo que se conoce como el comité de empresas. Este es un grupo conformado por personas de una misma compañía que ejercen como representantes del resto de los trabajadores de aquella. Eso podría ser como esos representantes de ISACEL, de representantes que, que van hacia los organismos estos públicos de gobierno, los representantes que tienen las empresas. De ahí, por ejemplo, no son, se encargan de resolver cualquier tipo de conflicto salarial, sino que también procedan a negociar ciertas condiciones con los propietarios y directivos de la citada empresa. Nos estamos refiriendo a tales aspectos como subidas salariales, condiciones de trabajo, vacaciones y horas extras. Delegados de representantes sindicales es el nombre que reciben los integrantes del citado comité que son elegidos por sus compañeros de forma democrática. Eso en el caso de que las empresas haya un sindicato. O por lo menos la empresa pública tiene el sindicato de la parte de salud, ¿sí? El sindicato de la construcción, el sindicato de muchos sindicatos existen, pero también está lo que es el comité, un comité pequeño, son los representantes de INSACEL, que hay uno por el patrono y uno por los empleados. Vamos a hablar un poquito de lo que es la división del trabajo. La división del trabajo consiste en la partición de las diferentes tareas que conforman el proceso productivo de un bien o servicio, el cual se reparte entre un grupo determinado de personas. En otras palabras, la división del trabajo, aunque tiende a confundirse, es el origen de la especialización del trabajo. Esto consiste en la fragmentación de las tareas necesarias para la producción de un bien o servicio, las cuales se reparten entre una serie de individuos, habitualmente en base a su fuerza, capacidad, especialidad o naturaleza. Con el tiempo, la división del trabajo permitió el incremento de la productividad en determinadas tareas mediante la especialización, así como el desarrollo de las sociedades. Grandes economistas como Adam Smith o Carlos Marx profundizaron sus estudios en la división del trabajo. Este fenómeno se considera como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico a lo largo de la historia. Origen de la división del trabajo. A lo largo de la historia, las sociedades agrarias se dedicaban en exclusiva a la agricultura. Ante la aparición de necesidades como el comercio, la artesanía o la creación de un sistema militar que garantizase la seguridad de los individuos, surge la división del trabajo. Es crucial conocer lo que significó el excedente de producción. Cuando el desarrollo técnico de las tareas produjo un incremento en la productividad y un excedente de producción,
el resto de los individuos pueden dedicarse a otras tareas como la guerra, la artesanía, sin necesidad de dedicarse a la agricultura para poder alimentarse. Entonces, ¿qué trajo la división del trabajo? Trajo más bien hacer un, organizar a las personas para que pudieran tener mejor productividad. Y al tener mejor productividad, entonces ya se podía eh, encargar de otras actividades que tenían, que no podían realizar o que estaban abandonadas. El excedente de producción permitió que una serie de personas pudiesen seguir alimentándose, pese a dedicarse a otra serie de tareas como la guerra. Así surge la división del trabajo, permitiendo a las sociedades organizarse de una forma más plural, así como de numerosas funciones y oficios muy diversos entre sí. No obstante, en los inicios de la sociedad, la división del trabajo estaba directamente relacionada con todo esto, pues marcaba la capacidad de división en función del número de personas y el excedente que había en las mismas. Ventajas e inconvenientes de la división del trabajo. Entre las ventajas de la división del trabajo podía destacar incrementos en la productividad, mayor calidad en la producción de un servicio, menores costos en la producción, facilidad para el desarrollo tecnológico y mejora en la calidad de servicio y de vida y de todo el trabajador. Pero por otro lado, pues también habían ciertas desventajas, que son la monotonía en la vida del trabajador, porque si no los cambiaban de oficio, había un momento que ya el trabajador se fastidiaba de hacer lo mismo y eso sigue sucediendo. Frustración por la repetición continua de tareas, menor conocimiento técnico, mayor dependencia con el empleador y destrucción del perfil creativo. Ahora hablemos de lo que es la departamentalización. La departamentalización es un proceso por medio del cual se divide el trabajo dentro de una organización, de acuerdo con las actividades o funciones que son similares y que se encuentran lógicamente relacionadas. Lo más importante es que la departamentalización permite separar y agrupar las funciones de la empresa por medio de la división del trabajo, por lo que todas las tareas se organizan de manera lógica y a la vez se pueden agrupar todos los que representan ciertas similitudes. Todo esto genera el proceso de especialización y contribuye a mejorar los niveles de productividad. Hablamos tipos de departamentalización. Está la departamentalización por funciones, que agrupa las tareas y actividades de una empresa de acuerdo con las principales funciones que se desarrollan. Departamentalización por clientes, que son las empresas que tienen como objetivo servir a distintos tipos de clientes. Y las características de los clientes que se deben considerar son la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, su tipo de consumo. La departamentalización, eso es más que todo para empresas, puede ser hasta de mercadotecnia. Departamentalización por productos. Este tipo de departamentalización agrupa las tareas apoyando los diferentes bienes y servicios que ofrece la empresa del mercado. Como la división del trabajo se aplica con base a los distintos productos que vende la empresa y se enfoca más en los resultados. Eso puede ser en un supermercado. De pronto vamos a ver todo lo que es mercancía seca, un departamento. Lo que es carnicería, otro departamento. Lo que es charcutería, otro departamento. Lo que es verdura, otro departamento. Y la departamentalización por procesos asocia las actividades con base a etapas o fases en las que se efectúa un proceso productivo, como por ejemplo el departamento en una empresa manufacturera, el departamento de producción y entonces debajo de la producción pues tenemos lo que es, si es una empresa que envasa producto, entonces el departamento de empaque, materiales, lo que es el que coloca, el departamento el que rellena el producto, el que hace el control de calidad, o sea, hay eh, diversos tipos. Y la departamentalización por área geográfica requiere la agrupación de actividades de acuerdo con la localización del lugar donde se realizara la tarea. Entre los objetivos más importantes de que la departamentalización espera alcanzar se encuentra entender y aplicar la mejor forma de dividir el trabajo y funciones dentro de una empresa, lograr mayor eficiencia en los trabajadores, asignar tareas específicas y especializadas a cada empleado. Aprovechar al máximo el proceso de especialización del trabajo, incrementando la experiencia acumulada en los trabajadores y sus habilidades. Esto mejora la calidad del trabajo, mejorar la selección de las personas en cada puesto de trabajo y hacer más sencillo el proceso de control y supervisión por parte de los responsables de cada departamento. Y bueno,
En las ventajas tenemos que las empresas se estructuran con base a la especialización del trabajo, permite la representación lógica de la organización de la empresa, incrementa la eficiencia de las tareas porque todos tienen una mejor división de las funciones y permite una mejor organización de la estructura de las empresas y un control total de lo mismo. Ahora, entre las desventajas, la división del trabajo puede obstaculizar que los departamentos colaboren entre ellos, puede afectar el alcance de los objetivos generales por la excesiva especialización de cada área. Los cambios pueden ser riesgosos porque los procesos se pueden, para adaptación pueden ser muy lentos. Entonces, y puede haber lo que se llama la resistencia al cambio. Entonces, como vemos, y empezando con la organización, bueno, hemos visto lo que son las distintas tipos de organización, los tipos de funciones, hemos visto lo que es la departamentalización y todo esto. Eh, es muy importante dentro de la organización tener todo esto en cuenta, porque ahora lo que vamos a ver adelante se relaciona con lo que estamos viendo ahorita. Vamos a ver un poquito lo que es la delegación de autoridad. La autoridad, como en su palabra más coloquial, se puede decir que es autoridad, el que manda, ¿sí? Pero no todo el tiempo una misma persona puede mandar. Porque si la empresa crece, crece y crece, va a haber un momento en que no se va a dar abasto. Y entonces allí es donde viene el pequeño detalle, porque todo se necesita, siempre se necesita que las personas deleguen autoridad en otras personas que puedan también realizar las actividades, porque no todo el tiempo una persona se puede enfermar, una persona se puede ausentar por X circunstancias. Entonces, es importante siempre tener a alguien de confianza y por eso se llama delegar. La delegación de autoridad es el proceso de transferir la responsabilidad de una tarea a otro empleado. Como gerente, normalmente se puede transferir la responsabilidad a cualquiera de los miembros directos del equipo. Ese empleado puede decidir delegar alguna de esas responsabilidades entre los miembros de su equipo si es necesario. El propósito de delegar autoridad es garantizar un lugar de trabajo productivo y que funcione bien. Cuando se realiza con prudencia, este proceso puede beneficiar a nosotros mismos, a nuestros empleados y a la empresa en su conjunto a través de la productividad incrementada, que permite a los empleados completar el trabajo más rápido, ya que las tareas se distribuyen entre un grupo de personas en lugar de que una sola persona complete todos los pasos necesarios. La continuidad, si estamos ocupados con otras tareas o estamos ausentes del trabajo, otros empleados pueden completar alguna de las tareas para garantizar la productividad y la eficiencia continua. Desarrollo del empleado, cuando delegamos tareas en los miembros del equipo. Los empleados tienen la oportunidad de mejorar sus habilidades y demostrar sus capacidades en un área específica como liderazgo y las actividades interpersonales. Motivación de empleados. Los empleados pueden estar más motivados a rendir al máximo cuando se les confían nuevas responsabilidades. Oportunidades de crecimiento profesional, porque la delegación de autoridad a los empleados del nivel inferior les proporciona la experiencia y el desarrollo de habilidades necesarias para conseguir promociones dentro de la organización. Vale destacar que algunas de las definiciones que brindan ayuda para el desarrollo de esta delegación de autoridad. La autoridad formal es el reconocimiento de forma legal, o sea, el derecho para ejercer influencia sobre las personas o grupo de ellas. Centralización, restricción de la delegación de la autoridad, manteniéndose esta última en la parte más alta de la estructura organizacional. Descentralización, transferencia de autoridad, funciones, recursos, tomas de decisiones de los niveles superiores de la estructura organizacional hacia los niveles inferiores. Influencia, son las acciones que realizan para modificar la actitud o comportamiento de una persona o grupo. Por eso es que ahora se llama influencers, porque ellos se supone que son influencers, modifican el comportamiento de una persona o grupo y hay que ver lo bueno o lo no tan bueno que es eso. El poder es la capacidad de influir sobre una persona o grupo para cambiar el comportamiento de estas. El proceso de delegación de autoridad, secuencia de acciones para la asignación de tareas y autoridad que garanticen el cumplimiento de los resultados
de trabajo previstos. Y la responsabilidad es la obligación de una persona o grupo de cumplir con la actividad o función que realiza para garantizar los resultados previstos. Bueno, aquí culminamos con lo que es la parte de la organización como tal. Pero ahora vamos a hablar de un siguiente tema. Vamos a hablar de lo que es la estructura organizativa. Vamos a hablar de lo que es la estructura organizativa de la empresa. Ya hablamos de lo que era la organización, lo que eran los tipos de organizaciones, las funciones, hablamos de lo que es la autoridad, de lo que es la departamentalización, hablamos de muchas cosas allí, de la autoridad, de la delegación de autoridad, entre otros. Pero hoy vamos a hablar de lo que es la estructura, vamos a hablar un poquito más allá de lo que es la organización, vamos a hablar de lo que es la estructura organizativa de la empresa. La estructura organizacional es el sistema jerárquico escogido para organizar a los trabajadores en un organigrama en una empresa. Gracias a ella se abordan las formas de organización interna y administrativa. El reparto del trabajo en áreas o departamentos se ramifica en un árbol. Se podría decir que la estructura de la organización es el modo de planificar su trabajo y repartir formalmente a sus responsabilidades. Es el esqueleto que la sostiene. Y lo describió Robbins en el 1987. Si los seres humanos tienen esqueletos que definen sus parámetros, las organizaciones tienen estructuras que definen los suyos. Y entonces aquí es donde vemos que está la estructura organizativa, es la forma gráfica de organizar a los trabajadores en, en cuanto a lo que es la descripción interna y administrativa y en distintos departamentos. ¿Cuál es el objeto de planificar la estructura organizativa? Una estructura organizacional bien planificada sirve para enfocar esfuerzos hacia los objetivos y que todos los departamentos crezcan de la misma dirección. Si no se ha desarrollado convenientemente, los empleados quedan desconcertados por la falta de autoridad, falla en la coordinación y la toma de decisiones es más lenta. El rendimiento económico de la empresa a largo plazo podría verse afectado. La estructura organizativa de una empresa es fundamental para que todos los trabajadores entiendan cómo funciona la organización. Con la cadena de mando clara, los empleados ganan en seguridad y mejora la orientación de los recién incorporados de la empresa. Las modernas herramientas tecnológicas para recursos humanos facilitan que cada empleado identifique y entienda su papel dentro de la compañía rápidamente. Entre las características que tenemos, la estructura organizacional puede ser centralizada o descentralizada, y eso lo vimos ahorita, según sean los cargos altos y los equipos de los departamentos quienes tomen las decisiones principales. El entorno de la compañía, sus herramientas y sus recursos disponibles influyen directamente en el modelo organizacional. Del mismo modo, la estructura elegida depende de la visión, la misión y los valores de la organización. Elemento de una estructura organizacional. Tenemos la cadena de mando. Cadena de mando. Es la base de todo modelo organizacional. Se trata de una línea de autoridad que fluye desde la más alta dirección hasta los puestos más bajos. Esta cadena define a quién hay que dirigirse según el tema que se trate. La estructura de la cadena de mando se compone de 5 elementos. El ápice estratégico, que es la cúpula directiva, la línea media, que son los directores de departamento, el núcleo operativo, trabajadores no directivos, tecnoestructura, especialistas técnicos y staff de apoyo subcontratados en labores de limpieza o seguridad. El nivel de descentralización, que la organización esté centralizada o descentralizada, contribuirá directamente en la velocidad del proceso de las tomas de decisiones. También tendrá un impacto en la percepción más o menos democrática en la forma de actuar. El margen de control es un elemento muy influido por el tamaño de la compañía y el nivel de centralización. Cuando más empleados controlen un mando directivo, mayor será su margen de control. Grado de especialización. Esta clave es la estructura organizacional. Aborda la división del trabajo. Dentro de una organización, las tareas se distribuyen en distintos niveles. Si los empleados cuentan con una especialización alta, estos serán expertos en su campo y serán más productivos. Sin embargo, y al mismo tiempo, cuando el grado de especialización es menor, la plantilla es más flexible y versátil. Ambas opciones tienen sus ventajas y desventajas. Los ideales es encontrar la más adecuada para la actividad de la empresa con cierto equilibrio entre ellas.
Formalidad estructural. Otro punto sobre el que hay que mantener cierta armonía es el grado de formalidad de la estructura organizacional. Un compromiso entre rigidez y libertad que permita trabajar con procesos rápidos, pero sin eliminar las relaciones entre los trabajadores ni su creatividad. Formación de departamentos. Las diferentes actividades de una organización se dividen en departamentos, cada uno de ellos con sus propios proyectos. Cuando se construye el modelo organizacional, se estudia la necesidad de departamentalizar de forma rígida o flexible. Las estructuras más rígidas alcanzan mayor grado de especialización, mientras que las más flexibles incentivan la colaboración entre departamentos. Ahora vamos a hablar de lo que es un organigrama. El organigrama muestra la estructura interna de una organización o empresa. Los empleados y sus cargos que se representan con rectángulos y otras figuras. A veces incluyen fotos, información de contacto, correos electrónicos y enlaces a páginas web, iconos e ilustraciones. Las líneas rectas o ángulo de 90 grados unen los niveles. Esto crea una representación visual clara de la jerarquía y los rangos de todos los empleados, trabajos y departamentos que conforman la organización. Los organigramas también se conocen con otros nombres como diagramas de organización, diagramas organizativos o gráficos de jerarquía. Un poquito de historia. En 1855, Daniel McCallum, 1815-1878, superintendente general de una compañía de ferrocarril, diseñó lo que consideró el primer organigrama moderno. Fue un diagrama ilustrado del ferrocarril de Nueva York y Erie. McCallum lo hizo dibujar por George Holt, un ingeniero civil y diseñador. McCallum nació en Escocia, también sirvió como general mayor del ejército en la función de la Unión de la Guerra Civil. Hesnau canadiense trabajó para empresas ferroviarias y plantas depuradoras de agua en Canadá, Estados Unidos y Dinamarca. Pasaron unos 50 o 60 años para que el término organigrama se volviera de uso común. El ingeniero Willard Princeton utilizó este término en su manual de 1914 titulado Graphic Methods for Present Fact. Él promocionaba el valor de los diagramas y creía que su uso debía estar más difundido. Los organigramas se emplearon principalmente en ámbitos de ingeniería hasta la década de 1920, cuando empezaron a introducirse en el mundo comercial. Los sinónimos menos conocidos como diagrama organizativo comenzaron a usarse en la época de 1960. Tenemos varios tipos de organigramas. Tenemos el organigrama jerárquico, que es el tipo más común y da origen al sinónimo diagrama jerárquico. Una jerarquía, un grupo de personas va de la parte superior y así va hacia la parte inferior. Los que la parte superior tienen más poder, los de la parte inferior tienen menos poder. Una forma piramidal. Piensa en términos de la monarquía, el rey y la reina están arriba, los súbditos están más abajo. Entonces aquí sería, en este caso, el director ejecutivo se ubicaría en la parte superior y así sucesivamente sus empleados van en la parte inferior. Los inferiores le comunican a los superiores y así sucesivamente. El matricial es el común en las empresas que tienen más de un director. Por ejemplo, una organización puede tener un equipo de diseñadores gráficos que deben rendirle cuenta al diseñador gráfico principal. Los diseñadores gráficos también trabajan en otros proyectos que probablemente estén liderados por otro gestor de proyectos. En este caso, los diseñadores gráficos deben rendirle cuenta a dos personas. El organigrama plano, este tipo a veces denominado organigrama horizontal, prácticamente no tiene niveles medios y por lo general suponen dos niveles, los directivos y los empleados. En empresas como esta, los trabajadores tienen más responsabilidades y están más involucrados de forma directa en la toma de decisiones. Ay, ¿cuáles son las ventajas de los organigramas? Ay, demasiadas ventajas. O sea, imagínense, una empresa da la claridad de la estructura de la organización. Cuando una empresa comienza operaciones, normalmente un solo empleado puede darse tareas y responsabilidades en varias áreas de la empresa. Las relaciones de jefes y subordinados, aunque existentes, no son tan claras y se trabaja en un ambiente de la etapa de emprendimiento que genera motivación y movimiento por parte de todos. Facilita la toma de decisiones. Al permitir visualizar y analizar la estructura de organización, el organigrama da cuerpo directivo y al Departamento de Recursos Humanos una herramienta indispensable para facilitar y acelerar la toma de decisiones. Nos ayuda a identificar áreas que ocupen la mayor fuerza laboral, así como detectar áreas con posiciones sobrantes o mal asignadas en la estructura. Otra cosa, el organigrama es intuitivo. En muchas ocasiones se pretende reemplazar el organigrama con complejos listados
o reportes. Aunque estos tienen su lugar y uso dentro de las organizaciones, el organigrama ofrece gran ventaja de ser una herramienta intuitiva y fácil de usar. También hay ciertas desventajas, porque pueden volverse obsoletos rápidamente, en especial en organizaciones con mucha rotación de puestos. Los diagramas en línea son más fáciles de actualizar que los impresos, pero incluso los primeros pueden volverse obsoletos si no se actualizan regularmente. Esto se puede mitigar con documentos que se puedan editar en línea y con la automatización, como la salida y llegada de empleados, que activan la actualización de los organigramas. Muestran solo las relaciones formales, no las informales o sociales que ayudan a la realización de tareas de una organización. No reflejan el estilo de la jerarquía, indican líneas de autoridad, pero no cómo se ejerce la autoridad. ¿Cuáles las recomendaciones para hacer un organigrama? Claves para hacer un organigrama en tu empresa. Hacer un análisis de puesto previo. Esto ayuda a las empresas a crear diferentes familias en torno a sus puestos de trabajo y sus responsabilidades. Recomendamos siempre ir de arriba abajo. De esta forma puedes crear grupos de trabajo o departamentos sobre los que se irá formando la empresa. Con un organigrama evitarás duplicidades o alguna falla en un puesto concreto, ya que tendrás una visión global de toda la empresa. Establecer una cadena de mando robusta que ayude al responsable a saber quién es su encargado y a los managers a saber qué responsabilidades tiene cada uno y a quién dirigir cada una de las tareas. Prestar atención a la calidad de personas, la cantidad de personas que un responsable tiene a su cargo y decidir si tiene a demasiados empleados reportándole. Asegurarse de consensuar el organigrama con todo el equipo de trabajo, tanto al inicio del proceso de creación como en los momentos posteriores para realizar cualquier cambio necesario. Ayudarse mediante la tecnología con un software de recursos humanos. Con el software de recursos humanos puede mantener actualizado el organigrama y desplegar tanto de cada departamento o área los empleados disponibles. Aquí hay varios ejemplos de organigramas. Aquí tenemos de la Volkswagen, por decir uno. La Volkswagen puede ser cualquier concesionario, dirección general, depende de la sugerencia y de la sugerencia depende la administración, las ventas, la refacción, el jefe de sistemas y el gerente de servicios. De la administración depende la nómina y depende el personal, pero del personal está el staff que es nómina. De las ventas depende el mercadeo, pero también está como staff el ejecutivo de ventas. La refacción depende del asistente, pero está como staff el servicio de refacción. El jefe de sistemas no tiene subordinados y el gerente de servicios tiene como subordinado el jefe de taller los mecánicos, pero a su vez el jefe de taller tiene como staff el control de calidad. En Taco Bell, la presidencia y gerencia general, dirección general, tiene 4 departamentos, el área de contabilidad, y del área de contabilidad depende el área de auxiliar de contabilidad. El jefe de marketing no tiene personal a su cargo. El gerente general del restaurante tiene a su vez, depende del gerente, y a su gerente depende el personal general, despacho de departamento de comidas y cajeros. Y el área de recursos humanos tiene entre sus encargados, entre sus subordinados, planificación del personal, reclutamiento y selección y formación del personal. Y bueno, esto es todo. Esto es todo por el día de hoy. Vamos a ver lo que es todo lo que tiene que ver con el organigrama. El ejercicio práctico es hacer un organigrama. De todas maneras, voy a evaluar si hacemos ese examen oral o si lo dejamos nada más con el ejercicio práctico. Bueno, por favor, pendiente de la plataforma. Muchas gracias por su atención. Que tengan una linda tarde y estamos en contacto. Por favor, no dude en escribirme cualquier duda en la plataforma. Gracias.